En los últimos comentarios se ha hablado de Europa más de lo que quisiera, pero la verdad es que este es el tema dominante con el que tienen que lidiar los mercados por un buen rato más, y no hay que perder de vista que la economía europea pues sigue siendo la economía más grande del mundo si se les ve como un agregado, y en el momento en que ellos dejan de comprar tienen un impacto sobre el resto del mundo, y particularmente lo empiezan a resentir economías como la China. En este momento en Europa, el tema que acapara los titulares es el de España. Y es importante entender por qué España es una situación tan preocupante, particularmente después de haber salido, entre comillas, de una solución parcial o al menos temporal a la deuda griega. El caso de España es muy diferente al de Grecia, es un país mucho más grande y es un país donde el endeudamiento no se encuentra a nivel del Estado, sino a nivel privado, está en las familias, está en las corporaciones no financieras. Si medimos este endeudamiento privado, este equivale a 2.2 veces el tamaño total de la economía española. En ese sentido, se vuelve muy complicado que al mismo tiempo que se está tratando de dejar que estas entidades rehagan sus propias economías, el gobierno está tratando también de incrementar la recaudación de impuestos y están por hacer un incremento importante para tratar de cerrar este déficit fiscal al que se comprometieron con la Unión Europea para el próximo año. El desempleo en España es también muy superior al que tenía Grecia antes de empezar su programa de austeridad, incluso mayor que el que tiene ya después del programa de austeridad. En España estamos viendo niveles de desempleo superiores al 23%. Si vemos el desempleo entre personas menores de 25 años, este pasó de ser 18% hace 3 años a 51% en este momento. Una característica importante del desempleo en España es que si los comparamos contra todos los otros países de la OECD, España es el país donde es más caro despedir a la gente. El número 2 es Francia, el tercero es Portugal y el cuarto es Grecia. No es casual que sean en general países donde vemos tasas altas de desempleo. Y este es el tema que los políticos nunca entienden. Mientras más protegen, entre comillas, al empleo, más difícil hacen contratar gente, y el que más resiente esto típicamente son los jóvenes, al igual que también son los que más resienten cuando hay incrementos en los salarios mínimos, lo cual siempre suena mucho mejor de lo que acaba siendo para la economía de individuos y de familias. Lo que es el gran tema para España es que parece haber una reticencia total de lograr soluciones estructurales, soluciones de fondo. Lo que es paradójico es que en un momento en el que un país como España requeriría de un sector externo más pujante que esté vendiéndole más a sus socios comerciales, Alemania opta por reducir su presupuesto bajo el pretexto de que está habiendo demasiado despilfarro a nivel de la Unión Europea y ellos compensan. Pero si los alemanes no compran, nadie más va a comprar. Y se vuelve imposible que una economía donde todas las máquinas se apagaron, como es la española, se pueda recuperar. En este momento estamos viendo que no hay gasto público porque se tiene que reducir el déficit fiscal, que la inversión privada se ha parado por completo y que el consumo también se ha parado por completo, por lo cual a España le acabará pasando lo mismo que le pasó a Grecia, que es que se seguirá comprometiendo a metas cada vez más duras de lograr en términos de reducción de déficit, etcétera, pero a la larga no lo lograrán simplemente porque se vuelve muy difícil recaudar en una economía que está totalmente parada. El otro tremendo tema en España, que no tiene comparación con ningún otro país europeo, quizá con la excepción de Irlanda, es que ha tenido una burbuja inmobiliaria colosal. Si nosotros consideramos las cifras que oficialmente se nos dan, en este momento en España podría haber tanto así como 2,5 millones de propiedades que están vacías, que no tienen quien las compre. Eso equivaldría, dado que Estados Unidos tiene 6,5 veces la población de España, sería el equivalente que dijéramos en Estados Unidos que hay 15 millones de propiedades vacías. Esto nos da una indicación del tamaño de burbuja que vimos en ese país. Los bancos comerciales españoles prestaron más de 450,000 millones de euros a la industria de la construcción. Se vuelve muy dudoso que vayan a poder recaudar este dinero, o sea, que lo vayan a poder cobrar de regreso. Y lo otro que es muy relevante es que
esto está pegando también fuertemente a las economías familiares, porque a diferencia de como ocurre en otros países, si las familias dejan de pagar su hipoteca, aunque se salgan de la casa, siguen debiendo el dinero que no se ha pagado, por lo cual tiene un fuerte impacto en las economías familiares. La banca española va a tener enormes problemas porque tiene que hacer grandes reservas por las fuertes pérdidas que todavía les vendrán por un mercado inmobiliario que apenas empieza a ajustarse. Y entre otras cosas no se ha ajustado más porque simplemente los bancos no lo han permitido porque no tienen capital para tomar las pérdidas suficientes. Sin embargo, el mercado empieza a forzarlos a tomar estas pérdidas y ya el gobierno español les forzó a tomar 50,000 millones de euros de pérdidas, lo cual es una pequeña fracción de lo que eventualmente tomarán, lo cual seguramente les llevará a vender muchos negocios e incluso probablemente las joyas de la corona, que son algunas de las participaciones accionarias que tienen en bancos en América Latina. El último factor que no estamos viendo como una solución estructural es que lo que el gobierno español se sigue rehusando a hacer es a hacer un despido masivo de burócratas. Uno de los grandes problemas en España es que hay demasiados niveles de gasto público, teniendo un gobierno federal, teniendo gasto provincial y además gastos municipales con estructuras que son extraordinariamente caras. Políticamente se ha vuelto muy difícil para ellos el forzar a provincias autónomas a que reduzcan su gasto público y eventualmente no les quedará alternativa. Lo que es un hecho es que todo este enorme financiamiento que el Banco Central Europeo le ha dado a bancos españoles, prestándoles al 1% a plazos de 5 años, los bancos simplemente lo están utilizando para comprar deuda española, deuda soberana española, que en este momento está pagando tasas ya cercanas al 6%. A la larga, esto no resuelve nada y solamente les permite en este momento comprar un poco de tiempo, pero la gran pregunta es qué van a hacer con este tiempo que están comprando. Y lo que hemos visto hasta ahora, tanto de las autoridades españolas como de las alemanas, es que hay cero disposición por tomar medidas de fondo y resolver lo que es un tremendo problema estructural, para lo cual simplemente se siguen dando paliativos. Esto es algo que debe preocupar a todo el mundo. Hasta la próxima.